Soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie de El Rey va desnudo, un canal que trata una multitud de temas, que es totalmente caótico, que igual habla de pensamiento crítico, de religión, de pseudociencias, de pseudomedicinas, de política, de sociedad, de artes plásticas, de poesía y por supuesto de música. Y entonces esta serie, que todavía es bastante nueva, está dedicada a comentar música. Y en este caso voy a comentar a una persona que me parece impresionante, y es una artista que ya conozco, que es Vanessa Collier, que es cantante y saxofonista de blues. Cuando tú tomas el blues como tu oficio, sabes exactamente dónde vas a estar. Puedes vivir como un trabajador honrado, puedes obtener reconocimiento si tienes la calidad necesaria para hacerlo, pero nunca vas a estar en los primeros puestos del mundo de lo comercial. Por lo tanto, el blues es algo que se hace por amor. Siempre se ha hecho por amor, aunque ha habido gente con un gran éxito en el blues, pero el blues se hace fundamentalmente por amor a un género que se mantiene vivo, que es el que dio origen, según los que saben de música, a toda la música moderna, incluido el jazz, el rock, el rhythm and blues, y en la medida de lo posible todo lo que viene después del rock, incluido el rap y el hip hop, que tienen una esencia del blues. Vanessa Collier, como digo, es una artista muy joven, saxofonista, cantante con una voz extraordinaria para el blues. Y en este caso viene con un premio. Y el premio es Laura Chávez. Laura Chávez fue la guitarrista de Candy Kane, que fue una gran cantante de blues, que murió hace pocos años de cáncer. Laura Chávez no tiene un disco por sí sola. Ella se dedica a tocar el blues y a acompañar gente o a ser solista de blues en el circuito del blues en Estados Unidos. Es decir, es gente que viaja constantemente, es gente que trabaja todos los días y que tiene su dedicación en el blues. Al cabo del tiempo, Laura Chávez, después de los muchos años que estuvo con Candy Kane, ha venido a recalar con con Vanessa Collier, y son capaces de unirse en un dueto extraordinario. Yo les he oído cosas maravillosas. Se ve que una disfruta la música de la otra y que están comprometidas con lo que están haciendo. Entonces, sin más, esta es un blues que se llama Love Me Like a Man, quiéreme como un hombre o ámame como a un hombre. Y esto es Vanessa Collier en la voz y en el saxofón, y Laura Chávez en la guitarra. The man that I've been seeing lately got that sewn up on a shelf. They could never love me, 'cause they can't even love themselves. I said, I need someone to love me. Baby, 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 I need someone who understands. Just don't put yourself above me now, and just love me like a man.
Una cosa que me encanta y que siempre debo decir, la gran guitarra de blues que a mí me gusta es la que reúne los elementos del pasado, los momentos, los tipos de riff, las escalas, el turnaround que se llama el regreso, esto último que acaba de hacer Laura Chávez, que es tara ta tara ta tara ta ta pa pa pam. Esto que son elementos clásicos que aprende cualquier persona que haga algo de blues en guitarra, lo tiene que estar unido a una visión original, a nuevas propuestas, a una idea que es propia del guitarrista. Aprenderse los riffs del pasado y repetirlos es maravilloso, y a todos los que nos hacemos guitarra nos encanta, porque el blues está lleno de posibilidades. Pero cuando creas cosas nuevas, es cuando realmente te proyectas como artista de blues. Creo que Laura Chávez lo hace maravillosamente, con esa ruinosa Fender que tiene, que le regalaron alguna vez, que alguien le preguntó si no tenía todavía una Fender, y dijo ella, no, yo toco con lo que tengo porque soy una artista pobre, y le dijeron, toma esta Fender roja un poco ruinosa, pero que suena como debe sonar. Y la satisfacción de Vanessa Collier, que sí es una música de conservatorio, que sí es una música que estudió, que tiene una licenciatura, que estudió saxofón, que estudió voz, y su fascinación al escuchar lo que hace Laura en la guitarra, me parece importante para entender lo que puede hacer esta guitarrista para apoyar a la otra artista, a la cantante, sin necesidad de más instrumentos. Never seen such losers. Don't think I haven't tried to find a man who could take me home instead of always for a ride. I need someone to love me, yeah. Baby, 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 I think that you can. Just don't put yourself above me now and just love me like a man. Y antes de que entre el saxofón de Vanessa, por favor, voy a regresar un poco para oír cómo está jugando la melodía. La guitarra no está acompañando con acordes, está jugando con una melodía que contrapuntea lo que está cantando Vanessa. La expresividad de la voz de Vanessa Collier a mí me llega profundamente. Es la expresividad de las grandes cantantes de la historia, de Bessie Smith, de Janis Joplin, de quienes entienden y sienten el blues. Y da muchísimo gusto verlo en alguien tan joven, que sabe uno que con su capacidad musical podría explorar otras avenidas y ha decidido no hacerlo. Su expresividad vocal es maravillosa, su rango vocal me parece excelente, y el control que tiene sobre su voz para modular, para matizar, para irnos llevando por el camino de la historia que está contando. Ella dice simple y sencillamente que ha conocido solo perdedores, ya ha conocido tipos que no valen la pena, y que espera que tú crees que puedes hacerlo. Ámala como un hombre. No te pongas por encima de ella, simplemente ámala como un hombre. Es lo que nos cuenta Vanessa. Vamos un poco. I need someone to love me, yeah. Baby, 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 I think that you can. Just don't
and just love me like a man. Se dice, se siente, se comenta siempre que el saxofón es especialmente sensual y el blues es una música sensual, es una música que sí, que en la mayoría de los casos trata, como decía Sondhaus, del amor entre un hombre y una mujer. El saxofón es especialmente sensual o se percibe como especialmente sensual mientras más grave es. Creo que lo que está usando Vanessa aquí es un saxofón barítono que es más grave que el saxofón tenor, que es el que se utiliza habitualmente. Luego está el saxofón agudo, el alto, y luego está el saxofón bajo, que es enorme, que es una columna de aire que se requiere unos pulmones maravillosos simplemente para mover esa columna de aire dentro del instrumento y hacerlo sonar. Es un instrumento grave, y las voces graves, tanto masculinas como femeninas, la voz de contralto, la voz de bajo, nos resultan más cercanas, más sensuales, más emocionales, nos impresionan más en muchos sentidos. Pero cuando ese instrumento grave lo levantas a sus registros altos, como lo hace aquí Vanessa Collier, lo hace de una manera extraordinaria, grita desgarradamente como alguien a quien le han roto el corazón. Y si eso lo logras con un instrumento y con la voz y con la guitarra todo al mismo tiempo, creo que estás haciendo blues. Vamos a terminar. Well, I come home sad and lonely. I feel like I'm gonna cry. Need a man to hold me. Not some fool to ask me why. I need someone to love me, yeah. Baby, 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 do you understand? Just don't put yourself above me and just love me like a man. Creo que hay poco que decir. La voz está allí, el saxofón está allí, la guitarra está allí. Vanessa Collier puede interpretar, y de hecho se presenta en festivales de blues por todo Estados Unidos
con una banda muy grande. Tiene todos los instrumentos que necesita para apoyar su trabajo como saxofonista y como vocalista. Pero yo siento que una cosa así en vivo, en bare bones, sin maquillajes, sin ropajes especiales, sin demasiada producción, como el tipo de música de blues que puedes oír en la calle, si tienes la suerte de que en tu calle hagan blues, es mucho más enriquecedor, mucho más emocionante y mucho más cercano al sentimiento que da origen pues al blues. Por lo menos yo lo veo así. Gracias por acompañarnos. Soy Mauricio José Schwartz. Esto es una parte del Rey va desnudo. Les recuerdo que los martes tenemos nuestros videos temáticos. Los jueves aquí los videos temáticos son en YouTube. Los streamings de los jueves a las 7 de la noche se llevan a cabo en Twitch y en YouTube, y estamos pues de pronto, cuando nadie se lo esperaba, por aquí haciendo reacciones, así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias.